Sean bienvenidos los productores, agricultores y técnicos dedicados al cultivo de aguacate. Hoy les presentamos este video con los síntomas visuales que presenta la planta de aguacate o palto cuando existen carencias o deficiencias de nutrientes en el suelo. Quien les habla, el ingeniero agrónomo Adonai Porras Ovalles, les va a hacer una descripción tanto de los síntomas por deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y zinc que aparecen generalmente en las hojas viejas e inferiores, como de los síntomas por carencias de azufre, calcio, hierro, boro, manganeso y cobre observadas regularmente en las hojas jóvenes. Es oportuno aclarar que la observación que se hace de los síntomas de deficiencia de nutrientes en un determinado cultivo es una técnica que se aplica en el campo como una metodología previa de diagnóstico, siendo necesaria comprobarla con un análisis de suelo o un análisis foliar para tener la seguridad de esa carencia, antes de tomar la decisión de comprar los fertilizantes que contienen los nutrientes deficitarios en la planta. ¿Por qué hay carencias de nutrientes en las plantas de aguacate? Muchos factores pueden haber intervenido para que se manifiesten los síntomas visuales de deficiencias nutricionales en las hojas viejas, en las hojas jóvenes, en los frutos y en las yemas apicales o en los brotes de crecimiento. A continuación vamos a identificar esos factores. Entre las causas por las cuales se muestran las probables deficiencias nutricionales en el aguacate se destacan las siguientes. La causa más importante es que el suelo esté pobre en ese nutriente. Es la causa principal por la cual la planta tiene los síntomas de ese nutriente. En un análisis de suelo se puede confirmar su escasez, dado que en el mismo se expresan las concentraciones de nutrientes en partes por millón en las categorías de muy bajo, bajo, medio y alto. Otra causa es que el pH del suelo no permita la absorción de un determinado nutriente. A pHs ácidos y alcalinos altos, la planta no absorbe algunos nutrientes. El nutriente está en el suelo, pero el pH no le permite a la planta absorberlo por las raíces. Otro factor puede verse a un antagonismo entre nutrientes por exceso de uno de ellos. El exceso de nutriente no permite la absorción del otro, tal como sucede con el exceso de fósforo que ralentiza la absorción del zinc, o en el caso del exceso del magnesio que no permite la absorción del calcio. Otro causal que es el síntoma visual se está confundiendo por una respuesta que produce la planta ante la acción de un factor, tales como: un primer factor puede ser que la planta está en estrés por problemas de humedad, ya sea por déficit o exceso de riego, por problemas inherentes a temperaturas bajas o altas, o por dificultades de débil o excesiva luminosidad. Un segundo factor puede deberse a la presencia de plagas e enfermedades que producen coloraciones en las hojas. Un tercer factor sería la acción de la compactación del suelo que no le permite a la planta tener un desarrollo radicular eficiente. Y un cuarto factor pudiese ser por los síntomas de deficiencia que aparecen en las primeras etapas de crecimiento del cultivo, que luego desaparecen a medida que la planta desarrolla sus raíces. Deficiencia de nitrógeno. La carencia de nitrógeno en las plantas de aguacate se manifiesta en las hojas viejas y basales, tornándose amarillentas o cloróticas. También provoca una defoliación temprana o caída de las hojas. Las flores suelen ser cortas y gruesas, y el cuajado del fruto se reduce, así como el tamaño de los mismos. En resumen, podemos decir que hay un crecimiento retrasado, tallos y hojas pequeñas, hojas viejas que se vuelven amarillas y se caen. Para corregir la deficiencia de nitrógeno utilizamos un fertilizante nitrogenado como la urea o el sulfato de amonio. Para definir la dosis de fertilizante a suministrar, es necesario tomar en cuenta los resultados de un análisis del suelo o de un análisis foliar.
y así calcular adecuadamente los kilogramos o las libras de fertilizante que se deben suministrar por árbol por año. De manera general y aproximada, se pudiese utilizar entre medio kilo a 1 kilogramo de fertilizante nitrogenado por árbol por año, dependiendo de la edad de la planta y de la variedad. Carencias de fósforo en el aguacate. En esta deficiencia, las hojas de la parte media de las ramas se secan tempranamente debido a las manchas necróticas de color marrón. En los frutos, la deficiencia se observa como una coloración rojiza y con el paso del tiempo estos frutos terminan por caerse. También es común observar hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característico y llegan a secarse. Se nota una disminución del número de brotes y también se forman tallos finos y cortos con hojas pequeñas. La corrección de esta deficiencia de fósforo se puede hacer suministrando al suelo un fertilizante fosfatado, como es el caso del superfosfato triple, el fosfato diamónico o el fosfato monoamónico. La dosis de fertilizante por árbol por año pudiese ser de 0.5 a 1 kilogramo, aunque es aconsejable tomar en cuenta los resultados que nos aporta un análisis de suelo o un análisis foliar. Deficiencias de potasio en la planta de aguacate. Los síntomas se aprecian en las hojas viejas inferiores con un tejido necrosado de color marrón. Las nervaduras internas del fruto hacen que la pulpa sea muy delgada. Cuando los frutos están en desarrollo y la deficiencia de potasio se torna grave, suelen aparecer protuberancias o abultamientos en la corteza de los mismos. El fruto también presenta ennegrecimiento en los haces vasculares. Hay una decoloración café y necrosado en hojas viejas a partir de las puntas y avanzando hacia la base por los márgenes. Para corregir esta deficiencia de potasio, es recomendable aplicar cloruro de potasio o sulfato de potasio. De manera general se pudiera usar entre 0.5 a 1 kilogramo de fertilizante por árbol por año, siendo recomendable tomar en cuenta los resultados de un análisis de suelo o un análisis foliar para tener seguridad de su eficacia. Deficiencia de magnesio en las plantas de aguacate. La falta de magnesio hace que en las hojas viejas se presente una clorosis amarilla, punteada, intervenal, que progresa hacia adentro desde los márgenes y desde la punta hacia la base de la hoja. Los frutos tienden a ser amarillentos o presentar un verde menos intenso. Se observa una clorosis intervenal en las hojas viejas, es decir, hay un amarillamiento entre las venas de las hojas más viejas. Para la corrección de esta carencia puede utilizarse sulfato de magnesio o cloruro de magnesio. La dosis a aplicar puede estar entre 250 gramos a 500 gramos por árbol por año, aun cuando la dosis definitiva la puede determinar interpretando los resultados de un análisis de suelo. Carencia de calcio en las plantas de aguacate. La escasez de calcio en el aguacate provoca algo similar a lo que ocurre en las hortalizas, como es el caso del tomate, donde hay una pudrición basal en frutos. Además, provoca muerte de brotes que recién están en desarrollo. Las hojas nuevas se deforman con curvas hacia abajo. En resumen, hay una necrosis marginal en las hojas jóvenes y una deformación de las hojas nuevas. En el caso de la deficiencia de calcio, la podemos corregir con sulfato de calcio o nitrato de calcio. La dosis a utilizar puede estar entre 250 gramos a 500 gramos por árbol por año, aun cuando es que esa dosis definitiva no las puede aportar la interpretación de un resultado de análisis de suelo. Deficiencia de azufre en las plantas de aguacate. La falta de azufre se aprecia por un crecimiento lento de la planta. Hay una debilidad estructural, hay tallos cortos y pobres, hay una clorosis en las hojas jóvenes,
Hay un amarillamiento principalmente en los nervios foliares e incluso la aparición de manchas oscuras. Hay un desarrollo prematuro de las yemas laterales, así como hay una formación incompleta de los frutos. Resumiendo, podemos decir que hay una clorosis intervenal en las hojas jóvenes, representado por un amarillamiento entre las venas de las hojas más jóvenes. La corrección de esta deficiencia viene dada por el uso de sulfato de amonio o sulfato de hierro. De forma general, la dosis a aplicar puede estar entre 250 a 500 gramos por árbol por año, aunque es aconsejable, como se ha indicado anteriormente, tener a la mano los resultados de un análisis de suelo o un análisis foliar. Carencia de boro en las plantas de aguacate. Las deficiencias de boro se pueden notar por los siguientes síntomas. Se observan plantas de aguacate con niveles foliares más abajo de lo normal, es decir, menos hojas. Hay una distorsión en el crecimiento de las hojas con perforaciones, especialmente en hojas jóvenes, y también perforaciones en el fruto. Se tiene la presencia del chancro o pudrición bacteriano del tronco, lo que puede disminuir el rendimiento y eventualmente causar la muerte de las ramas. Hay una formación deforme de los frutos. En conclusión, hay deformación de los brotes terminales y muerte del tejido apical. La deficiencia de boro se puede corregir suministrando boras al suelo o ácido bórico en forma foliar. Por ser el boro un micronutriente, la planta lo necesita en cantidades pequeñas. Es necesario un análisis de suelo para determinar la cantidad exacta de boro que requiere el suelo, por lo que es aconsejable tener a la mano unos resultados de ese análisis de suelo, tomando en cuenta que el exceso de boro puede ser tóxico para las plantas de aguacate, por lo que es importante no aplicarlo demasiado al suelo. Deficiencia de cobre en las plantas de aguacate. Cuando hay falta de cobre en la planta, las hojas terminales y las hojas jóvenes son las más afectadas y suelen ser más pequeñas que las hojas normales. El acortamiento de entrenudos y la muerte de puntas o yemas de crecimiento es también uno de los síntomas de esta deficiencia. En síntesis, se nota una clorosis intervenal en las hojas jóvenes, manifestada por un amarillamiento entre las venas de las hojas más jóvenes. La corrección de la deficiencia de cobre se realiza aplicando sulfato de cobre o oxicloruro de cobre. También pueden usarse quelatos de cobre. Estos tratamientos, que generalmente se usan para prevenir la presencia de enfermedades fungosas, son suficientes para eliminar las deficiencias de cobre en los cultivos de aguacate. Carencia de hierro en las plantas de aguacate. Los déficits de hierro en árboles de aguacate jóvenes se reconocen por tener una clorosis férrica en las hojas y en árboles adultos de aguacate. En esta deficiencia de hierro también hay clorosis intervenal en las hojas jóvenes, expresado por un amarillamiento entre las venas de las hojas más jóvenes. Para la deficiencia de hierro se recomienda usar sulfato ferroso o quelatos de hierro, ya sea aplicado al suelo o a nivel foliar. En la aplicación al follaje ha dado resultados inmediatos respetando la dosis que estipula la etiqueta del producto que se está usando. Deficiencia de manganeso en las plantas de aguacate. Cuando hay escasez de manganeso en las plantas de aguacate, se observa una clorosis intervenal con pequeñas manchas de color marrón rojizo, presentándose principalmente en las hojas jóvenes. En esta deficiencia de manganeso también hay clorosis intervenal en las hojas jóvenes, es decir, se nota un amarillamiento entre las venas de las mismas. Para eliminar las carencias de manganeso se puede usar sulfato de manganeso o quelatos de manganeso. A nivel foliar pueden aplicarse los quelatos tomando en cuenta las indicaciones que da la etiqueta del producto que se va a usar. Carencias de zinc en las plantas de aguacate. En la falta de zinc en las plantas se observa un moteado de las hojas
También se observan hojas pequeñas en comparación con las demás. Las hojas apicales tienen forma de roseta. Los frutos adquieren una forma redondeada muy característico en aguacate o palto Hass. Hay amarillamiento entre nervaduras. La planta tiene apariencia raquítica por el desorden hormonal que produce la escasez del zinc. En esta deficiencia de zinc se repite una clorosis intervenal en las hojas jóvenes, es decir, hay un amarillamiento entre las venas de esas hojas. La deficiencia de zinc se corrige con sulfato de zinc o con quelatos de zinc, en dosis que van de 3 hasta 12 gramos por cada 100 litros de agua, respetando siempre las indicaciones que da la etiqueta del producto que se va a usar.